¿Te has preguntado alguna vez a quién se le ocurrió la idea de poner un palito, dos puntitos o esa especie de flechitas encima de las letras? Bueno, y también porque no lo tienen todas las lenguas. Es una de las cosas que hacen muchísimo más fácil el inglés que el francés, por ejemplo. Bueno, o incluso que el español. No. En primer lugar, que el inglés no tenga tildes lo hace muchísimo más complicado que el español, porque no podemos saber cómo se pronuncia una palabra que vemos por primera vez. Y en segundo lugar, en cuanto al francés, pues bueno, también tienen su lógica. Aparte de para darte algún tipo de información sobre qué sílaba se pronuncia más fuerte o si esa vocal se pronuncia abierta o cerrada, también nos puede decir que ahí había antiguamente un sonido que ya no está. Atentos porque esto es súper interesante. En muchos casos, el famoso sombrerito o acento circunflejo nos está diciendo que en esa palabra hay una S oculta. Bueno, hablando con más precisión, que hubo una S. Fenêtre viene del latín fenestra. El sombrerito marca esa S. Hotel del latín hospitalis. ¿Otra vez? Sí. Hotel, hostal y hospital tienen la misma etimología. Vale, pero ¿quién se las inventó? Yo pensaba que solo tenían tilde las lenguas que venían del latín, y la verdad es que nunca he visto una palabra en inglés que lleve tilde. Vale, en primer lugar, ¿cuántos textos en inglés te has leído tú? Por no decir en inglés un poco más antiguo. En segundo lugar, habrá que ver si en latín había tildes o no. Y en tercer lugar, fiancé, paté, café, el lugar, no la bebida, son palabras en inglés y llevan tilde. Pero porque son préstamos de otras lenguas. Yo pensaba que decías que palabras originales inglesas llevaban tilde. Bueno, aunque vengan de otras lenguas, actualmente son palabras inglesas, igual de válidas que otras que vengan de otro sitio. Pero aún así, sí que ha existido una acentuación en inglés y se ha perdido. Hola, buenas tardes. Los signos diacríticos son cualquier marca que se ponga encima o debajo de una letra. ¿En qué lenguas hay diacríticos? ¿Solo en las romances? O sea, ¿solo en las que vienen del latín? ¿Y entonces en latín había diacríticos? Porque yo creo que no. Vamos a hacer un repaso por la historia de esas marquitas, esos diacríticos, en bastantes lenguas. Os voy a hablar de las que tuvo el inglés y quién se inventó las del español. O sea, que vamos a hacer un viajecito por varias lenguas y por varios lugares. Y por cierto, ¿sabéis lo que es súper práctico cuando viajamos tanto? Pues lo que nos ofrece el patrocinador que ha hecho posible pagar lo que hay detrás de todo esto, que es CyberGhost VPN. Esta VPN encripta la información de tu ordenador. Yo eso no sé cómo lo hace, pero mágicamente te deja cambiar la IP de tu ordenador y eso es muy práctico. ¿Para qué? Pues entre otras cosas, para poder ver contenido audiovisual que solo está disponible en otros países. Por ejemplo, hace unas semanas estuve en Nazaré, Portugal, por mi cumple, para ver las olas gigantes. Ya, lo sé, elegí mala fecha. El caso es que quería ver una serie en un canal español antes de dormir. Drama, no podía ver ese canal fuera de España. Bueno, pues con CyberGhost VPN pude cambiar la ubicación a España y pude ver la serie sin ningún problema. Esto funciona también con contenido de Netflix, Disney+, HBO y hasta 40 plataformas más. Lo guay es que te puedes poner la ubicación en Estados Unidos. ¿Y por qué es guay eso? Pues porque allí tienen hasta un 50% más de contenido que en el catálogo de Latinoamérica y España. De todas formas, no tienes que creértelo todo sin probarlo. Si haces clic en el link de la descripción vas a tener el precio especial de 2,03 euros al mes más 4 meses gratis. Y en una sola cuenta vas a poder tener CyberGhost VPN hasta en 7 dispositivos, que pueden ser Windows, Mac, iOS, Android o Linux, y que vas a poder compartir con quien quieras. Y si no te gusta, tienes una devolución garantizada a los primeros 45 días. Pruébalo y luego me cuentas. Las lenguas germánicas también tienen diacríticos, por ejemplo el umlaut, que son esos dos puntitos que se ponen encima de una vocal y hacen que en alemán, por ejemplo, la U pase a pronunciarse U. Si vemos alfabetos de lenguas eslavas, también veríamos lo que para nosotros son acentos. Y lo veríamos tanto en las vocales como en las consonantes. Aunque ellos no los consideran acentos como lo entendemos nosotros, sino que directamente son letras diferentes. En árabe encontramos esta especie de tilde que se pone arriba o abajo de una consonante para marcar las vocales cortas. Todo esto es muy diferente a lo que ocurre en castellano. Para los hispanohablantes, la A y la A son la misma letra. Simplemente le ponemos ese palito para marcar la sílaba tónica, la sílaba que tiene la fuerza en la palabra. Y dentro de las lenguas romances también tenemos diacríticos en la mayoría. Algunos son más simples, como en español o en italiano, aunque en italiano van un poco a su bola, pero principalmente se usaría para marcar la sílaba tónica de la palabra, igual que en español. Otros pueden marcar si las vocales son abiertas o cerradas, como en portugués, en francés, en catalán. Otros irían siempre con una consonante concreta y representarían
un sonido, como en rumano. Y otros nos pueden decir si una consonante es nasal o no, como en portugués. Vale, quitando el rumano, que probablemente se haya visto influenciado por las lenguas eslavas, las demás lenguas ponen las tildes en las vocales y sus usos son más o menos similares. Así que, ¿estos diacríticos vienen del latín? Esa es una muy buena pregunta. Si miramos cualquier texto en latín, vemos que ninguna palabra tenía tilde, ni en los monumentos, ni en los textos que escribían en cursiva, nada, ni rastro de ninguna tilde. Así que podríamos suponer que estos diacríticos son posteriores a Roma, ¿no? Sí. Pues no, son de antes. Lo que pasa es que entre los romanos no triunfaron. ¿Por qué? Pues probablemente porque en latín no hacía falta, porque en latín el acento era fijo. ¿Cómo fijo? ¿Que estaban siempre en el mismo sitio, como en francés? No siempre estaban en el mismo sitio. Pero no hacía falta marcar el acento porque dependiendo de cómo eran las sílabas, el acento iba siempre en un sitio o en otro. No entiendo, yo te lo explico. El acento en latín nunca podía estar en la última sílaba. Así que, si tenemos una de estas palabras, por cierto, au en latín era diptongo, por eso nauta tiene solamente 2 sílabas. Solo con ver estas palabras ya sabemos que el acento está en la primera sílaba. Así de fácil. ¿Y qué pasa con las palabras de 3 o más sílabas? Pues que había 2 posibilidades, pero solo 2. Si la segunda sílaba es larga, el acento lo lleva esa segunda sílaba. Y si la segunda sílaba es corta, el acento lo lleva la sílaba anterior. ¿Y cómo se sabe si era larga o corta? Pues puede ser larga porque tenga una vocal larga o porque termine en consonante. Por ejemplo, Romanus, la segunda sílaba termina en vocal larga, que es esa A. O por ejemplo, Setentia, la segunda sílaba termina en consonante. Y puede ser corta si la sílaba termina en una vocal corta. Homines, la segunda sílaba termina en una vocal corta, esa I. ¿Y cómo sabes si es larga o corta? Solo por la escritura no se puede saber, no había tildes. Se sabe ahora que normalmente en los diccionarios te lo marcan, o bien con una línea horizontal arriba, o sea, el acento largo si la vocal es larga, o bien con el acento breve si la vocal es breve. Pero en un texto en latín original tienes que saber cómo se pronuncia de memoria. Ah, vale. Sí, el único problema para nosotros es saber si esa vocal era corta o larga. Pero ¿sabéis qué? El acento no suele cambiar, así que normalmente está donde siempre ha estado. Esto se puede ver en todas las lenguas, incluso en el francés. El acento está siempre en la última sílaba, pero no es porque haya cambiado de posición con respecto al latín, sino porque las palabras perdieron fonéticamente todo lo que había detrás de ese acento. En latín teníamos vasus, en francés tenemos vas, ad cordis, accord, depositum, depot. ¡Hala! Esto es muy interesante. Sí, ¿verdad? A ver, con el paso del tiempo sí ha habido cambios. Por ejemplo, para ajustar palabras nuevas a la normalidad francesa. Rápido es un cultismo, o sea, una palabra que viene directamente del latín, tanto en francés como en español. El español lo deja tal cual porque no tiene ningún problema con las palabras esdrújulas. Rápido. El francés sí lo tiene. Tiene un problema con todas las palabras que no sean agudas, así que la adapta. Rapide. Si en todas las palabras la sílaba tónica es la última y de repente metes una palabra nueva, pues va a tener la fuerza también en la última sílaba. Ah, ya. Pero entonces, ¿quién se las inventó después para que luego las tuvieran casi todas las lenguas romances, y las eslavas, y las germánicas, bueno, y el inglés? Pues si todas tienen esas marcas, lo lógico es pensar que esos diacríticos vienen del mismo sitio. De un sitio en algún momento posterior al latín, porque hemos dicho que en latín no había ningún diacrítico en ningún texto que podamos ver ahora, ¿no? Sí. Pues no, vienen de antes. Vienen del griego. El griego era una lengua tonal, un poco como el chino. Yo, en chino, se dice algo así como wo. Sí, también tengo un C2 en chino. Este diacrítico nos dice que el tono es alto, bajo, alto. Wo, pues en griego empezaron a usar el acento agudo, el que va hacia arriba, cuando el tono era ascendente, el acento grave, o sea, el que va hacia abajo, cuando el tono era descendente, y el acento circunflejo para marcar que empezaba ascendiendo y terminaba descendiendo. O sea, lo contrario a lo que hemos dicho antes del chino. Realmente era muy lógico, porque los diacríticos eran como flechas que te decían cómo entonar esa vocal. Pero estos tonos, en griego, se empezaron a perder alrededor del siglo -3. Y fue en este momento cuando se empezaron a usar los diacríticos para representarlos. Qué raro, ¿no? A ver, en realidad es muy lógico. Si la gente ya no los estaba pronunciando, los escritores tenían que marcar cómo se pronunciaba esa letra, porque ya estaba empezando a ser algo poco natural. Y la forma de marcar esa pronunciación era con los diacríticos. Luego hemos dicho que los romanos pasaron de los diacríticos, aunque es verdad que a finales del Imperio empezaron a usar algunos de estos símbolos griegos, pero muy poco y sobre todo para diferenciar palabras. Por ejemplo,
malum de malum. Esa tilde te decía que era una vocal larga y que significaba manzana, a diferencia de la que no tenía tilde, que era una vocal corta y significaba mal. Luego, durante la Edad Media, la gente pasó de los diacríticos todavía más que los romanos, que ya es decir, alguna se puede ver por ahí en algún texto, pero no es nada importante. En el siglo XV solo tenemos casos muy raros y aislados, pero Nebrija sí nos habla de ellas en su gramática de 1492, la primera gramática de la lengua española. Y según él se debían usar para diferenciar palabras: amo, amo y amó, pero la verdad es que tampoco se detiene mucho en las tildes. Entonces, ¿cuándo se empiezan a usar como ahora? A ver, como ahora tampoco, pero se empiezan a usar de forma sistemática gracias a la imprenta. Es más, a partir del siglo XVI se usan mucho más en los textos impresos que en los manuscritos. ¿Conocéis el Quijote, no? Pues Cervantes no usó ni una sola tilde. Es más, no usó casi ningún signo ortográfico. Pero claro, tenéis que pensar que cada imprenta ponía y quitaba tildes según le pareciera. Así que nos podemos encontrar de todo hasta 1582, porque en este año cambió todo para la ortografía del español. Bueno, vale, he sido demasiado dramática. Pero ese año se publicó Ortografía y Pronunciación Castellana, de Juan López Velasco. Este señor se basó en el modelo clásico romano y dijo que se iban a usar unos diacríticos para diferenciar palabras que se escribieran igual, pero que se pronunciaran de forma diferente y que significaran cosas diferentes. Por ejemplo, existía cántara, cantara y cantará. Pues para la que tenía la fuerza en la última sílaba, propuso usar el circunflejo. Para las que tenían la fuerza en la penúltima sílaba, marcarla con el acento agudo, y las que la tenían en la antepenúltima sílaba, también con el acento agudo, pero en la antepenúltima sílaba. Este señor fue súper moderno en el ámbito de la ortografía del español y habló por primera vez de las tildes diacríticas de esta lengua. O sea, esas tildes que distinguen palabras con una sola sílaba que se escriben igual, pero significan cosas diferentes. Como el tú, pronombre personal de tú comes, y el tú posesivo de tu comida está muy buena. Mirad esta parte de su obra. La voy a leer en español actual para que se entienda. Asimismo, tú, cuando es posesivo y quiere decir tuyo, como tu libro o tu padre, no necesita acento. Pero cuando no viene de otra palabra, como tú eres, tú mandas, le viene muy bien el circunflejo, porque realmente se pronuncia con fuerza. Aquí ya se ve que diferencia pronombres átonos, o sea, los que se apoyan en otra palabra cuando se pronuncian, como este tú, tu dinosaurio, y los tónicos, o sea, los que tienen la fuerza ellos mismos, como este tú, dinosaurio. ¿Pero esto se llegó a usar o solo lo escribió este señor como propuesta? Pues no sé si lo usó alguien más, pero en esta época cada uno tenía su propio criterio, así que alguien más pudo haberlo usado. Pero lo importante no es el número de gente que lo usó, sino dejar claro que este señor fue importante y que dejó abierta esa posibilidad. En español, a lo largo del siglo XVII, ya se fija el acento en la última sílaba cuando la palabra termina en vocal. Pero dependiendo del autor, vamos a ver el circunflejo, el grave y el agudo. Eso todavía no se fija en el español. Os voy a contar algo que os va a volar la cabeza. Recordad que estamos en el siglo XVII, que se pueden usar 3 tipos de tilde. Lo lógico sería pensar que durante este siglo el circunflejo cada vez se use menos, el agudo igual y el grave, que es el que tenemos ahora en español, cada vez se use más, ¿no? Pues no. El que más se estaba usando era el agudo. ¿Por qué? Pues porque el grave era el que se usaba principalmente en latín. Así que para diferenciarlo se optó por el agudo. ¿Y por qué ahora en español no se usa el agudo entonces? Eso fue decisión de la RAE y parece que se debió a cuestiones editoriales. Las mismas imprentas que hacían los libros en castellano los hacían también en latín y usar la misma tilde facilitaba el trabajo. Vale, muy interesante todo, pero ¿qué pasa con las tildes en inglés? Bueno, a ver, ya hemos dicho que hay palabras tomadas de otras lenguas que pueden llevarlas. También pueden no llevarlas, ¿eh? Se puede escribir café y café. Pero bueno, además de esto, el inglés ha usado históricamente 2 diacríticos, un puntito y la diéresis. ¿La diéresis? ¿El inglés tenía diéresis? Sí, espera. Cuando se empezó a usar la imprenta, se dejaron de usar 3 grafías rúnicas que se seguían usando junto al alfabeto latino en Inglaterra. Una de ellas era la letra Thorn, que se sigue usando en islandés y representa el sonido D. ¿Qué pasa? Que cuando se eliminó esta letra se tuvo que usar otra para sustituirla. La que se eligió fue una Y. Por eso, en muchos textos ingleses antiguos vemos
the old inn. Eso no se pronuncia como una I, se pronuncia igual que ahora, the old inn. Para distinguir esa Y que sonaba como la actual TH, la sonora, porque a veces es sorda, como en thousand, de la Y con sonido semiconsonántico o semivocálico, como en eyes, se le puso un puntito encima. Y esto continuó hasta que se sustituyó finalmente por una TH. La verdad es que esto me ha parecido súper interesante. Pues además de este diacrítico también se usó otro, la diéresis. Hace un par de siglos su uso era relativamente común y se usaba para ponerlos en las vocales que debían pronunciarse plenas. Es decir, se usaban para que la gente supiera que esa vocal se tenía que pronunciar y no dejar de pronunciarla o pronunciarla junto a otra. Esto sería muy práctico ahora. Pues en realidad se sigue usando en algunos medios, como el New Yorker, aunque también es verdad que es el único gran medio que sigue usándolo. Pero pon un ejemplo. Pues mira, podía usarse en palabras como cooperate. Esto te dice que hay que pronunciar dos O's. O seguro que lo habéis visto en el apellido Bronte. Tenéis dos escritoras súper famosas con ese apellido. Pues esa diéresis nos dice que hay que pronunciar esa E final, que no es muda, como sí lo son la mayoría de las E finales en inglés. De hecho, ¿no os habéis fijado nunca en que los nombres de muchas obras de Tolkien tienen muchos puntos sobre las vocales? Era precisamente por eso. No es una invención de Tolkien ni era algo extrañísimo, todo lo contrario. Ayudaba a los angloparlantes a leer los nombres tal y como Tolkien los había pensado. Como por ejemplo Earendil. Hay que pronunciar la E y después la A y no hacer diptongo ni pronunciar otra vocal que en otra palabra pueda estar representada por esta misma combinación, como en la palabra sí, donde EA se pronuncia I. Recuerda que en mi newsletter vas a tener contenido extra sobre este vídeo y sobre todos los que salgan. Tienes el link en la descripción. Y gracias CyberGhost VPN por haber hecho posible la creación de este pedazo de vídeo. En la descripción también tienes el link a mi VPN favorita por solo 2,03 euros al mes y con 4 meses gratis. Tiene 5 estrellas en Trustpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo. Recuerda, haz creer a tu ordenador que estás en otra parte del mundo y disfruta de los beneficios que eso conlleva. Jurassic Park, ¿quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!